Esa es una promesa, que si nosotros venimos a Él arrepentidos, Él va a hacer propicio a nosotros. Dice la Escritura que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice la Escritura, mire lo que dice Isaías 57, versículos 14 en adelante, dice, Dios dice, ¿quién está diciendo? Reconstruyan el camino, quiten las rocas y las piedras del camino para que mi pueblo pueda volver del cautiverio. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. No, pues no pelearé contra ustedes para siempre, no estaré siempre enojado. Si lo estuviera, moriría toda la gente, sí, todas las almas que he creado. Estaba enojado, así que castigué a este pueblo tan avaro, me aparté de ellos, pero continuaron por su propio terco camino. He visto lo que hacen, pero aún así los sanaré y los guiaré. Consolaré a los que se lamentan, llevando palabras de alabanza a sus labios. Que tengan paz abundante tanto cerca como lejos, dice el Señor, que los sana. Pero los que aún me rechazan son como el mar agitado, que nunca está tranquilo, sino que continuamente revuelve el lodo y la tierra. No hay paz para el perverso, dice mi Dios. Para aquel que se acerca al Señor con un corazón arrepentido, él va a encontrar a Dios, porque la Escritura dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero dice que para el impío, para el perverso, su vida siempre va a estar agitada, siempre va a tener turbulencia, siempre va a estar en males, en angustias. Y por eso tome esta palabra, recíbala de parte del Señor. Que si usted viene a Él con un corazón arrepentido, con un corazón sincero verdaderamente, Él va a ser propicio a su vida y Él lo va a restaurar. Él lo va a sanar. Amén. Pero no lo olvide, siempre el Señor va esperando un corazón contrito y humillado. Un corazón que se reconoce su condición delante de Él. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición delante del Señor, ¿cuál es nuestra condición delante del Señor? Que somos pecadores, que tenemos que cambiar, que tenemos que arrepentirnos. Eso es reconocer nuestra condición delante del Señor. Y ya dejarle las otras cosas al Señor, porque Él es el que tiene el poder para restaurar todas las cosas. Amén. ¿Cuántos creen en eso? ¿Dios tiene el poder para restaurar las cosas? Según su voluntad, claro que sí. Pero Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Vamos a continuar con la enseñanza. Ya estamos transmitiendo. Un saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros. La Iglesia Casa de Oración Bíblica les da una vez más la bienvenida a este domingo de alabanza y adoración al Rey de Reyes y Señor de los Señores, a Jesucristo, nuestro Señor. Quiero que vaya preparando su Biblia, que prepare allí su agenda de notas. Y vamos a continuar con la enseñanza que hemos estado estudiando acerca del libro de Efesios, ¿no? Hace 8 días estuvimos mirando cómo administramos nuestro tiempo, ¿no? ¿Sí estuvimos meditando en eso? ¿Sí estuvimos haciendo cambios, ajustes, a ver cómo estamos administrando nuestro tiempo? Porque recuerde que ese es un recurso que se pierde y se va. O sea, los años que usted perdió ya no los puede recuperar. Eso no es como en el colegio, ¿no? En el colegio sí, cuando uno iba mal, ¿qué le hacían? Recuperaciones, ¿cierto? Y pasaba raspando. Pero en la vida no es así. En la vida los años que usted perdió ya no los puede recuperar. Porque el tiempo no para.
Entonces estuvimos hablando acerca de cómo administrar el tiempo y todas esas cosas. Espero que hayamos estado meditando verdaderamente en ello y que hagamos los cambios que tenemos que hacer dándole prioridad al Señor, porque el Señor es el que tiene que tener la prioridad en nosotros. Amén. Tiene que ser la prioridad en nuestra vida. Así que vamos a seguir allí en el libro de Efesios, en el capítulo 15. Perdón, Efesios 5. Ya iban a buscar Efesios 15. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 18. Yo voy a leer la versión Reina Valera. Ya en un momento vamos a leer el pasaje. En estos últimos versículos de esta sección, Pablo está haciendo un llamado a abandonar un estilo de vida ajeno al propósito de Dios para seguir un estilo de vida centrado en la voluntad de Dios, iluminado por Cristo. ¿Cuántos saben cuál es la voluntad de Dios para su vida? Algunos sí, algunos no. ¿Quieres saber dónde está la voluntad de Dios para tu vida? Aquí está. Aquí está la palabra. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el pensamiento de Dios, la voz de Dios para toda la humanidad. Aquí está la voluntad del Dios Todopoderoso. Por eso Él hace tanto énfasis en que leamos la Escritura, en que escudriñemos la palabra. El contraste que nos está dando nos habla de necios, sabios, como lo hemos estado viendo, ¿no? De insensatos entendidos de la voluntad de Dios, borrachos con vino y llenos del Espíritu, ya que algo que distingue a un verdadero cristiano, y tenga muy bien en cuenta esto, algo que distingue a un verdadero cristiano no es solamente lo que cree. La fe verdadera, la fe genuina, la fe que es verdadera, es la fe que se ve reflejada en un estilo de vida o una manera de vivir que está conforme a la voluntad de Dios. Esa es la verdadera fe. Porque hoy en día todo el mundo dice creer en Dios, ¿no? No, yo tengo fe, yo creo en Dios. Pero la fe verdadera, la fe genuina es la que camina en la voluntad del Señor. Esa es la fe verdadera. Todo lo demás es pura religión. ¿Qué son las religiones? Intentos del hombre por acercarse a Dios. Y la religiosidad, aparentar ser algo que no se vive. Eso es ser religioso. Por eso Jesús exhortaba tanto a los fariseos, a los doctores de la ley de su tiempo, porque conocían mucho de la Escritura, conocían mucho de las leyes, pero no practicaban nada. Por eso Él le dice a sus discípulos, hagan caso a lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos no hacen lo que dicen hacer. Y aquí cabe una pregunta. ¿Estás viviendo en la voluntad de Dios? No me responda, medite allí en su corazón. ¿Estás viviendo en la voluntad de Dios? Y quiero recordarte o tal vez darte a conocer lo que dice la Escritura con respecto a esto, pues el mismo Señor Jesús dijo, hablando de sus verdaderos discípulos, que no todo el que le diga Señor, Señor, ¿qué? Entrará en el reino de los cielos. No todo el que diga Señor, Señor, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Ese es el que va a entrar en el reino de los cielos. No solo por decir, yo creo en Jesús o yo sé que Jesús es real, no. Si tú no caminas conforme aquí está en la palabra, no va a haber entrada en el reino de los cielos. Y no quiere decir que seamos salvos por las obras o lo que hagamos. Somos salvos por gracia, pero la fe verdadera se manifiesta en una vida transformada. Vamos a leer el pasaje. Efesios 5, versículos 15 al 18. Ya leímos el 15 y el 16. Vamos hasta el 18. Versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por darnos este honor, este privilegio de alabarte, de adorarte, Señor, de poder venir a agradecer todo lo bueno que tú eres para con nosotros, Señor. Y queremos poner nuestras vidas delante de ti en este tiempo de tu enseñanza, Rey de Gloria. Pedimos tu favor, pedimos tu gracia, pedimos tu sabiduría. Pedimos que tu Espíritu Santo siga haciendo esa obra en nosotros, abra nuestro entendimiento para que la magnitud de tu palabra, la verdad de las Escrituras sean expuestas delante de nuestros ojos y tú ministres a nuestro corazón porque tú sabes lo que nosotros necesitamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hacer énfasis en el versículo 17 en esta mañana. ¿Qué dice ahí el versículo 17? Dice, no actúen sin pensar, sino que procuren entender cuál es la voluntad del Señor o lo que el Señor quiere. En esta versión dice, por tanto, no seáis insensatos. Y quiero hacer énfasis en esto, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a hablar un poco acerca de los insensatos. ¿A qué se refiere la palabra cuando habla de los insensatos? Dice ahí que no seamos insensatos. Esta palabra se refiere a alguien que es irresponsable. Eso quiere decir insensato. Alguien que es irresponsable. Alguien que es inconsciente. Alguien que es imprudente. Alguien que carece de sensatez, es decir, de buen juicio, cordura o sentido común. ¿Alguien sabe lo que es el sentido común? Eso hay que enseñárselo mucho a los niños, el sentido común. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le meto el dedo a la tomacorriente? Los niños, ¿qué pasa si yo le meto el dedo? ¿Cómo? Exacto, eso es tener sentido común, ¿cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, un niño sale corriendo por la calle sabiendo que tiene que andar por el andén? ¿Qué le puede pasar? Exacto, eso es sentido común, ¿cierto? Ser conscientes del peligro y evitar el peligro, ¿cierto? Eso es sentido común. Pero ¿cómo actúa un insensato? Según la descripción que acabamos de ver, ¿cómo actuaría un insensato? ¿Cómo sería la vida de un insensato? ¿Cómo actúa? Es un inconsciente. Podríamos decir que actúa sin pensar, ¿cierto? Actúa sin pensar. Exacto. Como por ejemplo, cuando el conductor se pasa el semáforo en rojo o en amarillo. Actúa sin pensar, ¿cierto? Es un insensato, es un imprudente. ¿Por qué? Porque tal vez puede ir de afán, pero por pasarse es el semáforo en amarillo, tal vez venga una persona en una cicla que viene también igual de afán y se pasa, ¿y qué pasa? Exacto, ¿cierto? Eso es como para dar un ejemplo de alguien insensato, que actúa sin pensar, sin prudencia, ¿cierto? Dice Proverbios 19:3, Proverbios 19:3 en la versión Reina Valera, mire lo que dice. Proverbios 19:3. Dice, la insensatez del hombre, o sea, el hombre insensato, tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. La insensatez del hombre tuerce su camino. El hombre insensato vive la vida sin pensar. ¿Por qué? Porque piensa y vive la vida a su manera, no a la manera de Dios.
Y después cuando se mete en situaciones, en circunstancias, cuando vienen dificultades a su vida, por lo general, ¿qué hace la gente? ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Pero el Señor dice, el hombre insensato es el que tuerce su camino. O sea, él se mete en dificultades por su propia necedad. Y después le echa la culpa al Señor o después se queja contra Dios. Mire lo que dice este mismo pasaje, leo para ustedes palabra de Dios para todos. Dice, hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Tremendo, ¿no? Hay gente insensata que arruina su vida con las decisiones que toma, con la forma de vivir. ¿Y después qué hace? Le echa la culpa a Dios. Pero son nuestras propias decisiones. Como lo aprendimos acá una mañana, el pecado es como un amo, ¿no? Como un jefe. Y el pecado da una paga, ¿no? Destrucción, muerte, quebranto, soledad, tristezas. Esa es la paga del pecado, ¿cierto? En la Biblia, la palabra insensato se usa para describir a alguien que no escucha los consejos de los demás y no actúa de acuerdo con ellos. Ese es un insensato. Que no quiere escuchar consejo, que no quiere escuchar razón, simplemente actúa de acuerdo como él quiere. Dice Proverbios 12:15. Voy a leer palabra de Dios para todos. Proverbios 12:15. Dice que el insensato cree que se las sabe todas. ¿Cuántos se las saben todas? Dice, pero el inteligente oye consejos. El insensato cree que se las sabe todas. La insensatez es como el distintivo y se ve mucho, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Los jóvenes creen que se las saben todas, ¿no? O uno de joven creía que se las sabía todas. Y la mamá le decía, o el papá, mi hijo, mire, ojo con esto, cuidado con aquello. Ay, mamá, es que usted no sabe, ¿cierto? Yo sí sé, tranquila, no va a pasar nada. Y después cuando venía el totazo, ¡pa! Mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón, me lo dijeron. Pero dice que el insensato se cree que se las sabe todas. Una persona insensata siempre se muestra insolente y confiada. Los que dicen, eso no pasa nada, eso no va a pasar nada. Si yo hago esto, aquello, mire, mi hijo, no haga eso. Ay, mamá, no pasa nada, tranquila. Papá, no pasa nada. Y después viene el totazo. La Biblia asocia la insensatez con la desobediencia a los padres. Qué tremendo, ¿no? Un insensato es aquel que desobedece el consejo o la orden de sus padres. Qué tremendo, ¿no? Dice Proverbios 15:5, en la versión Palabra de Dios para Todos, Proverbios 15:5, mire lo que dice. El insensato rechaza la corrección del papá, pero el que la acepta demuestra inteligencia. Ahí habla que del insensato. Los niños, los jóvenes. ¿Dónde están los niños? Cuando el papá le dice no, el papá o la mamá dice no a algo, ¿será porque está mal? Si el papá le dice o la mamá le dice no quiero que hagas esto, ¿será porque él le quiere hacer daño a usted? ¿Qué quiere hacerle? Un bien, ¿cierto? Quiere guardarlo de muchas cosas. Cuando papá y mamá dicen no, es porque ellos quieren protegerlos, quieren guardarlos de muchas cosas. Si no, pregúntenle, ustedes los niños y los jóvenes, pregúntenle a los más adultos si alguna vez los abuelos le dijeron no haga esto y cuando no hizo caso, ¿qué le pasó? Pregúntenle a sus papás, a sus mamás, pregúntenle. Por pura casualidad, pregúntenle.
Por lo general, todos nacemos con una insensatez innata. ¿Qué quiere decir innata? Que ya está en nosotros. La insensatez ya está en nosotros, la necedad ya está en nosotros. Si no, mire usted, ¿quién le enseña a hacer berrinche a un niño? ¿Cierto que sí? Nadie le enseña a hacer berrinche. ¿Quién le enseña a ser mentiroso a un niño? Nadie, ¿cierto? ¿Por qué dice mentiras el niño? Porque quiere conseguir algo, ¿cierto? ¿Por qué hace berrinche? Porque quiere que le den algo, ¿cierto? Y los papás tan sabios, tan inteligentes, en lugar de corregirlos, ¿qué hacen? Tome, papito, no llore. Y el niño automáticamente, él se da cuenta, o sea que si hago berrinche o me pongo bravo, me dan lo que yo quiero. ¿Cierto? Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que hacen los insensatos, según la Biblia. Y aquí quiero hablar en esta mañana a los papás. ¿Dónde están los papás? Que tienen niños pequeños o adolescentes. Para los niños, los papás que tienen niños pequeños, vaya conmigo, Proverbios 22:15. Claro que yo lo voy a leer en otra versión, tal vez en esa versión que usted tiene está un poco diferente. Proverbios 22:15, leo para ustedes versión Biblia libre. Proverbios capítulo 22, versículo 15, dice: los niños son ignorantes por naturaleza. ¿Los niños qué? Son ignorantes por naturaleza, porque los niños ignoran muchas cosas, ¿cierto? Estoy hablando de los niños, los pequeños, los adolescentes, ya voy para allá. Pero les dice que los niños son ignorantes por naturaleza y dice, la corrección física les ayudará a entrar en razón. Nosotros estamos formando una vida, ¿sí sabían eso, no? Que cuando usted trae una vida al mundo, cuando usted tiene un niño, una niña, usted está formando una vida. Y que por lo general, como dice ahí la palabra, ellos son ignorantes de muchas cosas. ¿A quiénes les corresponde enseñarles? A nosotros los papás, ¿cierto? Cuando un niño dice mentiras, si no se le corrige a tiempo, ¿qué va a pasar? Va a crecer así, ¿cierto? Porque como nunca me corrigieron, nunca me enseñaron que eso estaba mal, pues él va a seguir. Y empieza con una mentira pequeña, pero después las mentiras son más grandes, ¿cierto? Ya oculta cosas más grandes. Y no se está dando cuenta, pero se está haciendo daño o está peligrando ese mismo niño o esa misma niña cuando va creciendo. Pero nosotros, ya que nuestros niños son ignorantes en muchas cosas, porque los estamos formando, nosotros como papás tenemos que estar ahí pendientes. Tener una vida o tener a cargo un hijo no es solamente darles de comer o darle la ropa, los zapatos y llevarlos al parque o ponerlos a ver televisión o darles el celular para que no molesten. No es solo eso. Nosotros tenemos que estar atentos a la vida que estamos formando. Y aquí quiero animar a los papás y a las mamás para que se comprometan con la vida espiritual de sus hijos, para que se comprometan junto con la maestra de niños o las personas que están aquí colaborándonos con los niños, porque ellos están haciendo una tarea, ellos están haciendo un seguimiento, porque tal vez en la sabiduría que Dios da, ellos se pueden dar cuenta de muchas cosas que tal vez usted no ha notado en sus hijos. Y tal vez en algún momento se pueda dar una reunión y poder hablar con los papás, mira, papá, esto está pasando con tu hijo, y que tú pongas cartas en el asunto. Porque si se deja seguir creciendo así, ¿cómo va a crecer? Después los dolores de cabeza, ¿no? Pero los niños son ignorantes por naturaleza porque tienen que ir creciendo, tienen que irse formando, y ahí es donde los papás entran a corregir todas esas cosas. Amén. Para los jóvenes, los papás que tienen ya jóvenes, adolescentes, que están entrando allí en la adolescencia donde se las saben todas, ¿no?
Papá le dice, no, ay, yo sí. Me dicen que no haga esto y digo mentiras, pero lo hago, ¿cierto? El mismo pasaje, Proverbios 22:15, pero esta vez leo para ustedes palabra de Dios para todos. Dice la escritura, la necedad hace parte del corazón del muchacho, pero la vara de la disciplina hará que se corrija. La necedad está ligada ¿al qué? Al corazón del muchacho. Pero dice que la vara de la disciplina lo apartará. La vara de la disciplina. Algo que nosotros aconsejamos a los padres, de vez en cuando, por lo menos a los niños, no les cae mal una nalgadita cuando no quieren hacer caso. Lógicamente hay que explicarles a los niños, hay que explicarles primeramente las cosas, por qué está mal, por qué no se debe hacer. Pero si ya él recurre nuevamente a caer en lo mismo, pues ya no le hace daño una nalgadita. No le hace daño. Créame que no. O a nosotros nos hizo daño. ¿Cierto que no nos hizo daño? ¿Mm? No nos hizo daño. Pero ya cuando los niños empiezan a entrar en una adolescencia, ya el trabajo es diferente, porque ya eso no sirve. Porque lo que no se hizo empezando, pues ya toca con más dificultad después. Y lo que aconseja uno es exigirles, poner disciplina en la casa, poner límites. Eso es lo que hay que hacer con los adolescentes, con los jóvenes. Poner disciplina. Porque volvemos a lo mismo, estamos formando una vida, pero si no les exigimos, ellos van a seguir como bien les parezca. Si no quieren estudiar, pues no estudio porque no quiero. Pero nosotros sabemos lo que pasa cuando la gente no estudia, ¿no? Pierde mucho tiempo, pierde muchas oportunidades y después se están lamentando. De pronto, ¿quiénes de los que no pudieron estudiar hoy en día no se lamentan? ¿Cierto? ¿Ve? Por eso los que tienen adolescentes, los papás, mamás que tienen ya niños grandecitos, hay que poner disciplina. Y ahí estamos también, lo mismo, con los adolescentes acá en este lugar. Reúnase con la maestra, pregúntele, venga, ¿cómo va mi hijo? ¿Qué ha visto usted? Porque hay que empezar ese trabajo. Amén. Bíblicamente, los insensatos son personas que desprecian la sabiduría y la enseñanza y por lo tanto rechazan a Dios y no ven la necesidad de temerle o de honrarlo. Dice Proverbios 1:7. Leo para ustedes versión Biblia libre, Proverbios 1:7. Dice la escritura, el verdadero conocimiento, ¿cuántos quieren conocimiento? Sabiduría. Se necesita sabiduría para la vida diaria. Se necesita sabiduría, por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Qué voy a estudiar? Para eso se necesita sabiduría, para la vida. Porque si no, mire y examine su vida cuando tomó decisiones sin sabiduría, a ver cómo le ha ido. Pero el verdadero conocimiento comienza con la honra al Señor, dice allí. El verdadero conocimiento comienza con la honra al Señor, pero los insensatos se burlan de la sabiduría y del buen consejo. ¿Los insensatos qué? Se burlan de la sabiduría. Son esos que dicen, ay, esos allá con sus cuentos. A mí no me va a pasar eso. Sí molestan, sí son enchapados a la antigua, déjennos vivir. ¿Cierto? O muchos de los que dicen yo estoy bien con Dios. ¿Sí ha visto personas así? Ay, yo estoy bien con Dios. Y la persona le dice, venga, pero es que yo veo que usted tiene este problema, esta situación. Acérquese al Señor, busque de Dios. La gente, no, yo estoy bien así.
Pero usted mira la vida de la persona y resulta que tiene un montón de dificultades, de situaciones en su vida misma, en su hogar, bueno, en fin. Pero dice que está bien con Dios. Qué tremendo, ¿no? Dice Lucas capítulo 12, voy a leerlo rápidamente. Lucas 12, versículos 13 al 21, en la traducción lenguaje actual. Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Dice de la siguiente manera. Uno de los que estaban allí le dijo a Jesús: Maestro, ordénale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre. Jesús le respondió: A mí no me corresponde resolver el pleito entre tú y tu hermano. Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: No vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Las tierras, y dice, y enseguida Jesús les puso el siguiente ejemplo. Las tierras de un hombre rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo: Ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos muchos más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré: Ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo: Qué tonto eres, o qué insensato. Le dijo: Qué tonto eres. Esta misma noche te vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. ¿Sí ha visto personas así? Trabajan y tienen casas y no tienen una vida. Nunca le dedicaron tiempo a sus hijos, a su esposa, se divorciaron cuantas veces, pero eso sí tienen plata como un berraco, ¿no? Negocios, casas, en fin, de todo. Y supuestamente viven una vida feliz. Mire lo que sigue diciendo el verso 21. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos, se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Qué tremendo, ¿no? Por eso es que las cosas en el reino de Dios son diferentes. Los que aquí son muy bendecidos, prósperos y los vemos así, con grandes cosas y todo eso, allá se cambian las cosas. Y los que aquí son menos, tal vez despreciados, allá van a ser tenidos en alta estima. Amén. Jesús llama al rico insensato no por las riquezas ni el dinero, sino porque esta persona se ha enfocado tanto en sí misma y en hacer riquezas que se ha olvidado de Dios. Qué tremendo, ¿no? Voy a leer otro pasaje, Mateo 7, verso 24 al 29. Tome nota allí. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. Leo traducción lenguaje actual también. Mateo 7, 24 al 29 dice: El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia, el agua y los ríos, y subieron mucho, y el viento sopló con fuerza contra esa casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta o insensata que construye su casa sobre la arena.
Dice, y vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Cuando Jesús terminó de hablar, todos los que escucharon, quedaron admirados de sus enseñanzas porque Jesús hablaba con toda autoridad y no como los maestros de la ley religiosa. Y aquí el Señor nos dice algo. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, porque Jesús dice allí, el que oye lo que yo le digo y lo hace, me hace caso, yo lo comparo con un hombre prudente, con un hombre sabio que construye una casa en una roca. Y el otro es uno que no es sabio, sino que es imprudente, no reflexiona, no piensa. ¿Se acuerdan de la definición de insensato? Que actúa sin pensar, que hace las cosas y después le pasan y, ay, yo hubiera sabido. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, somos como el hombre insensato. Y cuando hacemos esto, suceden cosas malas y nuestra vida se desbarata, porque no obedecemos a Dios. ¿Cuántos quieren seguir haciendo las cosas a su manera? Porque si sigues haciendo las cosas a tu manera, solamente vas a desbaratar tu vida. Eso va a traer destrucción. Dice Proverbios 19:3, versión Nueva Biblia Viva, perdón. Proverbios 19:3, que ya lo leímos. Por su propia necedad, el hombre puede echar a perder su vida y luego echarle la culpa a Dios. Ya lo habíamos leído. Ahora miremos un poco sobre los entendidos. ¿Cuántos quieren ser entendidos? ¿O quieren ser insensatos? Vivir la vida como el insensato. Porque ya vimos lo que le pasa al insensato, ¿no? Entendidos. La cita que di anterior es Proverbios 19:3. Ahora miremos un poco sobre los entendidos. ¿Qué es un entendido? Alguien que comprende, ¿no? Hace 8 días compartíamos eso, que hay gente que tal vez entiende cosas, pero no las comprende. Tal vez tiene un concepto claro, pero no lo comprende. Un ejemplo, hay gente que sabe que fumar es malo, ¿no? Y lo sabe, lo comprende, perdón, lo entiende, pero no lo comprende. ¿Por qué no lo comprende? Porque más sin embargo, a pesar de que sabe que es malo, lo sigue haciendo. Y solamente lo comprende o tal vez llega a comprenderlo cuando ya qué, cuando ya tiene un problema en los pulmones, cuando ya le dicen, mire, usted tiene cáncer, ya no podemos hacer nada, tiene un mes de vida, ahí lo comprende, ¿cierto? Pero hablando de los entendidos, suneimi es la palabra griega que se utiliza allí en entendidos. Suneimi es la palabra griega que significa comprender mentalmente, actuar o vivir devotamente o en congruencia. O sea, es una persona, un entendido es aquel que comprende las cosas y dice, ah, ya entendí que si hago esto me puede pasar algo malo, entonces no lo voy a hacer. Voy a caminar como Dios quiere. Voy a hacer lo que Dios me dice. Voy a hacer lo que me dicen mis papás. Voy a hacer caso, porque lo comprendo. Pero después cuando están llorando, cuando están en situaciones, allí es donde lo comprenden muchas veces. Dice en Santiago 3:13 que el sabio y entendido demuestra con su conducta la sabiduría que tiene. El que es sabio y entendido demuestra mediante su conducta la verdadera sabiduría que ha adquirido. Ahora, ¿cómo podemos ser entendidos? ¿Cuántos quieren ser entendidos? Vaya conmigo, Proverbios 1. Para los que quieren ser entendidos y no quieren ser insensatos, que no quieren actuar sin pensar,
que no quieren vivir sin pensar en las consecuencias. Esos son los entendidos, los que viven de esta manera. ¿Cómo podemos ser entendidos? Proverbios 1, versículos 7 al 9. Leo en versión Nueva Biblia Viva. Proverbios capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice la escritura, lo primero, óigase bien, lo primero, ¿qué es lo primero? Cuando yo digo que lo primero, si tengo que hacer algo, lo primero que tengo que hacer, pues es lo primero, ¿no? Es lo principal. Es como la base, sí. Lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabios, por eso preguntaba, ¿cuántos quieren ser sabios y entendidos? Lo primero que hay que hacer es honrar al Señor. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Honrar al Señor, tener temor de Dios. ¿Qué es tener temor de Dios? Tener temor de Dios es ser conscientes de que Dios está en todo lugar. Eso es tener temor de Dios. De que Dios te ve cuando estás en tu casa, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en el colegio, cuando estás con tus compañeros del colegio, cuando estás allá solo, que nadie te puede ver, que tú dices, ay, nadie me está viendo y voy a hacer esto, o voy a hacer aquello. Eso es tener temor de Dios, tener conciencia de que Dios nos ve, porque Dios está en todo lugar. Dios es uno de los atributos de Dios, es que Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Él nos observa. En todo momento Dios nos está observando. Pero dice que lo primero que hay que hacer es honrar al Señor. Solo los necios, dice, los necios o los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. En la versión lenguaje actual, mire cómo suena este mismo pasaje. Todo el que quiera ser sabio, ¿cuántos quieren ser sabios? Debe empezar por obedecer a Dios. Debe empezar ¿por qué? Por obedecer a Dios. Y esto no es que simplemente se quede acá. Si usted quiere demostrar verdadera sabiduría, usted tiene que demostrarla también allá afuera, con su manera de vivir, honrando al Señor, buscando agradarle al Señor. Dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. El ignorante no le gusta que lo corrijan, ¿no? Se pone bravo, ¿cierto? Hablábamos de que los niños son ignorantes, ¿no? Porque hay que enseñarles a edificar muchas cosas. ¿Qué pasa cuando usted corrige al niño? ¿Cómo se pone? Dice, ay, mami, gracias. ¿Cierto que no? Se ponen bravos, ¿cierto? Hacen mala cara. Usted le dice, Samuel, no haga esto, y él se pone bravo, ¿cierto que sí? Porque no les gusta, dice que los ignorantes no quieren ser corregidos ni llegar a ser sabios. Job 28:28. Job capítulo 28 en el versículo 28 también. Job 28:28, leo para ustedes Nueva Biblia Viva. Mire lo que dice el Señor, y esto se lo dice a toda la humanidad, a todos los hombres. Dice, y esto dice Él, o sea, el Señor, a todos los hombres. Escuchen, temer al Señor es verdadera sabiduría. Los sabios son los que, ¿qué? Los que tienen temor de Dios, los que lo respetan, los que lo honran. Temer al Señor es verdadera sabiduría. Abandonar el mal es verdadero entendimiento. Por eso, ¿quiénes quieren ser entendidos? Deje de hacer lo malo. Abandone lo malo. Deje de hacer lo que usted sabe que a Dios no le agrada. Ahí usted está mostrando que tiene verdadero entendimiento, que es un entendido. Pero ¿cómo aprendemos a obedecer a Dios?
Cabe también esa pregunta. Yo quiero ser entendido, si quiero ser entendido, debo empezar por obedecer a Dios, debo empezar por honrar al Señor, pero ¿cómo yo aprendo a obedecer al Señor? Esa es una manera. También, Salmo 19. Salmo 19, versículos 7 y 8. Leo para ustedes palabra de Dios para todos. Salmo 19, versículos 7 y 8 dice: la enseñanza del Señor es perfecta, reconforta el ánimo. Lo que dice el Señor en su pacto es seguro. Ayuda a los ignorantes a volverse sabios. ¿Cómo podemos aprender a obedecer al Señor? Meditando en su palabra. Por eso dice que la enseñanza del Señor es perfecta, que ayuda a los ignorantes a volverse sabios. Sabemos que nuestros hijos pequeños son ignorantes en muchas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarles la escritura. Los niños entienden. Muchas veces nosotros, como lo decíamos acá, uno es el que dice, ay, eso los niños no entienden, los niños no estén. Ellos sí entienden muchas cosas. Por eso animo a los papás a que saquen un tiempo diario, 15, 20 minutos. Siente a su hijo allí, enséñale la escritura, enséñale lo que dice Dios, enséñale lo que está mal delante del Señor. Léale los proverbios son muy buenos para meditar con nuestros hijos. Hay 31 proverbios y cada uno tiene un montón de versículos, así que ahí tiene tarea para rato. Dice, las leyes del Señor son justas, hacen feliz a la gente. Los mandamientos del Señor son buenos, le muestran a la gente el camino correcto a seguir. ¿Cómo aprendemos a obedecer al Señor? Meditando su palabra, pero hay que leerla, hay que sacar el tiempo, hay que dedicarnos a eso. Si no, esto simplemente se va a quedar acá. Mire lo que dice Isaías 8, versículo 19 al 22. Leo para ustedes Nueva Traducción Viviente. Isaías, capítulo 8, versos 19 al 22. ...19 al 22... dice la palabra del Señor. Tal vez alguien les diga, preguntemos a los médiums y a los que consultan a espíritus de los muertos con sus susurros y balbuceos, nos dirán qué debemos hacer. ¿A quién le pide usted dirección cuando tiene situaciones? ¿En quién busca usted su guía? Debería ser a Dios. Pero muchas veces buscamos consejo en otras cosas, ¿no? Ay, voy a mirar qué dice el horóscopo. Yo soy Leo, entonces ahí me va a decir qué me va a pasar. Buscando dirección en otras cosas. ¿Ustedes de qué signo son? Somos cristianos, nosotros no tenemos signo. Porque ¿quién dirige nuestra vida? Dios. Ya no la dirige el horóscopo. Ya no voy allá y compro el cubo y busco, ay, vea, ahí está. Y vas a tener plata y usted sin trabajo. Oiga, pero ¿cómo así? Sí. Qué tremendo, ¿no? Pero dice allí que consultan los espíritus de los muertos y con sus balbuceos, susurros, nos dirán qué debemos hacer. Pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿A quién debemos nosotros pedirle que nos guíe?
al Señor. ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Y tal vez usted me diga, no, pastor, pero es que yo no voy a consultar brujos, ni voy a que me lean las cartas, ni voy a que me diga el alma de mi abuelito dónde dejó la huaca para yo irla a desenterrar. No, tal vez yo no hago eso, pastor, pero muchas veces la Escritura dice que los que están en pecado, los que no pertenecen al Señor, están muertos espiritualmente hablando, ¿cierto que sí? Están muertos en sus delitos y pecados. Entonces usted, ¿por qué en lugar de ir a pedirle consejo a un cristiano, va y lo busca en una persona que no tiene a Dios en su corazón? Allí le está consultando a un muerto, ¿o no? ¿Cierto que sí? Le estás consultando a un muerto. ¿Y qué consejo le va a dar un muerto? Pues ninguno. O tal vez le dé un consejo, pero un mal consejo, porque va a ser un consejo con la sabiduría del mundo, no con la sabiduría de Dios. Amén. Pero no basta con solamente conocer la palabra. No basta solamente con que, ¿cómo puedo ser entendido? Conociendo la palabra, entonces voy a ir a escudriñar las escrituras. No basta solo con eso. Dice el Salmo 111:10. Tome nota allí, yo se lo leo. Salmo 111:10. En la Nueva Traducción Viviente dice, el temor del Señor es la base, lo que decía mi esposa hace un momento cuando decía, lo primero que tiene que hacer una persona para poder ser sabia es tener temor de Dios. Y aquí nos dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Pero sigue diciendo, todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Nota allí que no basta solamente con conocer la palabra, no basta solamente con conocer la escritura, sino que también yo tengo que ponerla por obra. Dice el Salmo 25, versículos 4, 12 y 14. Salmo 25. Versículo 4 dice, muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir. ¿Cuántos a veces buscamos eso? Que Dios nos dé esa dirección, ¿cierto? Queremos que Dios nos guíe, que Dios nos dé sabiduría para vivir. Bueno, tantas situaciones que a veces enfrentamos. Y decimos, Señor, ¿qué hago aquí? Dame sabiduría. El salmista, hablando de este salmo, el salmista expresó su deseo de que Dios lo guiara. Ahora, ¿cómo podemos recibir la dirección de Dios? El primer paso que usted tiene que dar, aquel que quiere ser guiado, lo primero que usted tiene que hacer es reconocer que solamente Dios puede dirigirle y querer ser guiado por Dios a través de su palabra. Ese es el primer paso. ¿Usted quiere recibir la dirección del Señor? El primer paso es que usted reconozca que necesita esa guía, que necesita esa dirección y que solamente la va a encontrar en la palabra del Señor. Cuando leemos la Biblia, atención, cuando leemos la Biblia y aprendemos constantemente de ella, adquirimos la sabiduría necesaria para reconocer la dirección de Dios para nuestras vidas. Por eso es que hacemos tanto énfasis en que tengan el hábito de leer las escrituras, porque entre usted más la lea, usted va a adquirir la sabiduría, va a empezar a darse cuenta cómo Dios dirige su vida, porque ya usted no va a recordar la palabra. Por ejemplo, cuando de pronto se enfrente allá con algún problema, alguien tenga un choque usted con una persona y la persona venga así airada a gritarla, dice la escritura que la blanda respuesta, ¿qué? Aplaca la ira. Entonces, ay, mire la palabra, ya me está enseñando a vivir. Cuando estemos dispuestos a buscar a Dios, a aprender de su palabra y a obedecer sus mandamientos, entonces recibiremos la guía del Señor.
Solo entonces, cuando estemos dispuestos a buscarlo, cuando estemos dispuestos a aprender de su palabra, cuando estemos dispuestos a obedecerla, porque a veces la conocemos, pero aplicamos solamente lo que nos conviene, ¿no? Verso 12 del Salmo 25. ¿Quiénes son los que temen al Señor? ¿Cuántos temen al Señor? Que así sea, ojalá que así sea. Los que temen al Señor, Él les mostrará el sendero que deben elegir. Cuando hay temor de Dios, Él te va a mostrar el sendero. Él te va a mostrar la dirección. Él te va a mostrar qué camino hay que seguir. Temer a Dios es reconocer sus atributos. ¿Cuántos conocen los atributos de Dios? Nómbrenme un atributo de Dios. Por ejemplo, Él es santo. ¿Qué quiere decir que Él es santo? Que Él es diferente, que Él no cohabita con el pecado, que en Él no hay maldad, no hay engaño, no hay mentira. Él es santo, Dios es santo. Por eso dice que cuando nosotros decimos mentiras, estamos haciendo las obras de ¿quién? ¿De Satanás o de Dios? De Satanás. Cuando tú estás diciendo mentiras, te estás portando es como un hijo del diablo, no como un hijo de Dios. Otro atributo de Dios, Dios es recto. ¿Qué quiere decir que es recto? Que es justo, que en Él no hay engaño. Eso quiere decir, cuando nosotros reconocemos que Dios es recto, que Dios es puro, ¿qué quiere decir que Él es puro? Que en Él no hay maldad, que Él es omnisciente. Eso significa temer a Dios, reconocer sus atributos. Cuando yo sé que Dios es omnisciente, ¿sí saben qué quiere decir que es omnisciente? Que Él todo lo sabe. Él todo lo sabe. Dice la Escritura que no ha salido la palabra de nuestra boca cuando Dios ya sabe lo que vamos a decir. Dios ya sabe lo que estamos pensando. Cuando los papás le preguntan algo al niño, ¿usted hizo eso? Y él se queda como, y dice, no. Dios ya sabe que tú estabas pensando en decir la mentira, porque Él es omnisciente, Él conoce todo de nosotros. Nuestra mente está desnuda delante del Señor. Un día ponía un ejemplo y decía, ¿qué pasaría? ¿Se imagina donde todos tuviéramos una pantallita así como esta? Un televisor así. Y que todo lo que usted va pensando saliera ahí la imagen. Imagínese, ¿qué saldría en la pantalla, por ejemplo? ¿Qué saldría en la pantalla de los jóvenes aquí en este momento? Tal vez uno los ve ahí poniendo cuidado, pero dice, pastor, si es aburridor, cansón, que acabe rápido que me quiero ir. ¿Cierto? ¿Qué pasaría donde abriera una pantalla? Que tuviéramos cada uno una pantalla y que nuestros pensamientos salieran ahí. Ese pastor si se demora y yo con esta hambre. Y usted allá imaginándose comiéndose unos buñuelos con Coca-Cola, bueno, en fin. ¿Cierto? Pero ¿qué pasaría? Yo creo que más de uno pasaría vergüenza, ¿sí o no? Donde estuviera, imagínense, y Dios conoce nuestros pensamientos. Qué tremendo, ¿no? Otro atributo de Dios. Dios es infinitamente sabio. Si yo reconozco que Dios es infinitamente sabio, entonces, ¿cuál va a ser mi manera de aceptar que Él es verdaderamente sabio? Lo voy a obedecer. Porque voy a decir, el consejo de Dios es infalible, no se equivoca. Si Dios me dice, haga esto y yo le obedezco, yo voy a ser bendecido. No va a haber cosas malas para mi vida, voy a tener bendiciones, cosas buenas, porque camino en el consejo de Dios. Amén. Cuando reconozcamos quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Dios, cuando reconocemos sus atributos, ¿cómo nos vemos? Miren, nos vemos como un puntico de esos ahí. No, ni nos vemos, porque somos polvo de la tierra, somos como nada. Pero cuando nosotros somos conscientes y nos damos cuenta verdaderamente de cómo estamos delante de Dios, estaremos en humildad y respeto ante Dios. Y solo entonces se le mostrará a usted
cómo elegir su camino. Él le mostrará. Cuando usted sea consciente y venga delante de Dios en esa condición, ahí es donde Él le va a mostrar el camino. Y Él le va a dar la sabiduría. Amén. Verso 14 del Salmo 25 dice, el Señor es amigo de los que le temen. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? ¿A usted no le parecería chévere ser amigo de Dios? El que todo lo conoce, el que todo lo sabe, el que tiene el que es la fuente de la sabiduría. Que usted pueda venir al Señor y Señor, tengo este problema, y Dios le diga, mira, hija, no te preocupes, esto se soluciona así, así. Tremendo, ¿no? Porque el que está con el Señor y camina con el Señor se vuelve sabio, aplica la palabra, se vuelve prudente, camina en paz. Dice el Señor que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Los problemas no le afectan, claro, están ahí. Uno no los ignora, duele, pero eso no le roba la paz, eso no le quita el sueño, porque sabe quién es su Señor y con quién está. Amén. Por eso el Señor es amigo de los que, ¿qué? De los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Aquel que quiera ser amigo del Señor debe empezar por tener temor y reverencia a Él. Amén. No sé si salió el título de la predicación, a veces se me olvida dar el título, pero creo que sí. Y entonces aquí les hago la pregunta, ¿eres insensato o entendido? Según lo que hablamos en esta mañana, ¿eres insensato o eres entendido? Medita allí en tu corazón en esta mañana. Amén. Invito a que se ponga sobre sus pies. Invito a que se ponga sobre sus pies, que cierre sus ojos. Este es el momento cuando nosotros hemos recibido la palabra, Dios ha hablado a nuestro corazón y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que reconocer delante del Señor. Por eso medita en tu corazón si has sido entendido ha sido insensato y habla allí con Dios, no conmigo, hable usted allí con Dios. Yo voy a hablar mi parte con el Señor. Amén. Entonces le invito a que cierre sus ojos, a que no se distraiga. Cierre allí sus ojos, hable allí con el Señor. Pídale perdón si usted ha sido un insensato, si usted ha actuado sin pensar, si usted no le gusta obedecerle a sus papás. Hable allí con el Señor, pídale perdón. Vamos a orar, vamos a disponernos. Invito a que se queden allí quieticos. Bendito Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana, Rey de Gloria. Gracias por este tiempo de tu palabra, de la enseñanza, amado Rey. Padre, aquí estamos delante tuyo, Señor, y queremos reconocer nuestra condición delante de ti, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, si hemos sido insensatos, Rey de Gloria. Queremos pedirte perdón, Señor, si hemos actuado sin pensar, Rey de Gloria. Si no vamos a ti para pedir tu consejo, tu dirección, Señor. Hoy nosotros reconocemos delante de ti que somos pecadores, que hemos pecado contra el cielo y contra ti, que nos hemos equivocado, Señor. Hoy reconocemos delante de ti que hemos sido insensatos, Señor, que no hemos medido tal vez las consecuencias de nuestros actos, Señor, y tal vez en este tiempo nos vemos metidos en adversidades, en circunstancias, pero porque no pensamos antes de actuar, porque eso hace el insensato, actúa sin pensar. Por eso te invito para que en esta mañana delante del Señor, no delante mío, sino delante del Señor, porque es a Él al que le reconocemos nuestros pecados. Es delante de Él que debemos confesarlos. Es delante de Él que debemos reconocer nuestra condición. Y como decía el Salmo que leímos hace un instante, al principio de la reunión, el Señor no va a rechazar un corazón contrito y humillado.
El Señor no va a rechazar un corazón que reconoce su maldad, que reconoce su pecado, sino que por el contrario va a estar presto a abrir sus brazos para restaurarle, para sanarle, cuando verdaderamente venimos con un corazón sincero, con un corazón que reconoce que necesita de Dios. Allí Dios va a abrir su oído, allí Dios va a abrir sus brazos y nos va a consolar y nos va a sanar. Padre, aquí estamos delante tuyo, Señor. Perdona nuestra insensatez, Rey de Gloria. Perdona nuestra insensatez en el área que sea, Señor bendito. Tú has hablado en esta mañana y has traído, porque sé que el Espíritu Santo trae a memoria cada situación, cada circunstancia, cada momento, oportunidad en la cual caímos en esto, Señor. Por eso, Espíritu Santo, gracias por recordarnos las cosas y te pedimos que lo sigas haciendo. Porque la Escritura dice que una de las funciones del Espíritu es recordarnos, dice redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. Por eso, Señor, te pedimos perdón en esta mañana, perdona nuestra insensatez. Y ayúdanos, Señor, queremos ser sabios, queremos ser entendidos, Rey de Gloria, y sabemos que solo lo podemos hacer a través de tu palabra, Señor, a través de recibir tu consejo, a través de tener verdaderamente temor y reverencia a tu nombre, Señor, y que tú eres amigo, Señor, de aquellos que buscan honrarte a ti. Que cada día de nuestra vida, cada mañana que nos levantemos, el mayor deseo de nuestro corazón no sea buscar otra cosa que honrar al Señor, exaltarle a Él, caminar una vida de obediencia y devoción a Él, que ese sea nuestro mayor anhelo. Padre, te pedimos perdón, Señor, y pedimos tu ayuda, Rey de Gloria. Fortalécenos, ayúdanos, Señor, para caminar como sabios, como entendidos. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor, a dejar las distracciones, a dejar la pereza, el cansancio, cualquier cosa que se esté interponiendo, Señor, para que yo medite en tu palabra, Rey de Gloria. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas la oración del justo, la oración de aquel que tiene un corazón sincero para contigo. Y sé que nos vas a seguir ayudando y sé que seguiremos creciendo y seguiremos siendo fortalecidos y veremos la gloria tuya en nuestras vidas, la obra tuya formada en nosotros a través del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor bendito, gracias. Dele gracias allí al Señor. Padre, gracias. Levante allí sus manos y dele gracias al Señor. Dígale gracias. Si usted oró con un corazón sincero, levante sus manos y dígale, Señor, aquí estoy, gracias. Gracias porque he escuchado tu palabra, Rey de Gloria, y sé, Padre Santo, que si camino en ella, veré tu gloria, Padre. Hemos pedido perdón al Señor y ahora debemos seguir avanzando y confiando en Él. El Señor nos dará la sabiduría, el Señor nos ayudará para salir de las circunstancias, pero debemos reconocer delante de Él nuestra culpa y pedirle perdón, pero también confiar en que Él nos ayudará. Padre, gracias, bendito Rey. Todo honor y toda gloria es para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Le invito a que sigamos honrando al Señor con aquello que haya dispuesto conforme al Señor le haya prosperado. Mientras usted pasa o lo prepara, les recuerdo nuestros próximos servicios. No olviden, tenemos la reunión de Maestras del Bien el viernes a las 7:30 de la noche. Las mujeres que se quieran conectar están totalmente invitadas. Es una reunión en línea. No tiene que moverse, trasladarse, simplemente separa el espacio y se conecta ya a las 7:30 de la noche. El martes nuevamente continuamos con nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando, terminando ya el libro de Mateo. Hemos
estado estudiando acerca de la venida del Señor. Hemos aprendido mucho, ¿no? Los que están viniendo están siendo edificados. Estamos hablando de los últimos tiempos, estamos hablando de la venida del Señor que está cerca. La venida del Señor está cerca. Y no sabemos la fecha ni la hora, pero sí sabemos que está muy cerca por las cosas que estamos viendo, ¿no? Entonces les extendemos la invitación el martes a las 7 de la noche, el estudio bíblico. Continuamos allí con el libro de Mateo. El sábado nuevamente extendemos la invitación a todo aquel que quiera, que tenga la disposición de servir. Tenemos el servicio en este lugar de mantener la casa de Dios limpia, bonita, aseada. Si usted tiene el tiempo, si tiene la disposición, ahí está esa oportunidad también de servir al Señor. El sábado de 7:30 a 8:30, 9 más o menos, estamos en este lugar. Y nuevamente el domingo nos vemos en el culto dominical. No olvide, si el Señor le pone personas en su camino que necesiten del Señor, invítelos a este lugar para que reciban una palabra de parte del Señor. Si ya los invitó y tal vez están allí, ore por ellos, ore, para que el Señor los inquiete, para que les apareje las cosas, para que el Señor en su providencia tal vez permita algo y tal vez en medio de la necesidad nuevamente lleguen aquí. Amén. Y continuamos también con el discipulado. No olviden las personas que se están edificando, que están aprendiendo, que están creciendo, porque para eso es el discipulado, para crecer, para madurar. Entonces vamos ahorita a continuación con el discipulado. Vamos a dar gracias al Señor. También sí, ya que me recordaste, el miércoles hay una película que es muy edificante, porque pues debemos apoyar pues las cosas que edifican, ¿no? Debemos también enseñarles a nuestros hijos a ver contenido que edifica. Nosotros también, como papás, ver cosas que edifican a nuestros hijos, que edifiquen a las siguientes generaciones, ¿sí? Entonces vamos a ir a ver con los que quieran, con los que tengan el tiempo. La película está en estreno desde el 12, pero ya este miércoles es la última fecha, ¿sí? ¿Por qué queremos ir el miércoles? Porque el miércoles es más barato. Entonces queremos reunirnos el miércoles en las horas de la noche. Los que puedan ir nos confirman, ya enviamos la invitación por el grupo. Si alguien no está en el grupo, por favor nos lo dice para agregarlo, para que vayamos, y también cuando estén atentos al grupo, porque ¿para qué es el grupo de la iglesia también? Para hacer anuncios, para anunciar las cosas que se van a hacer, las actividades. Entonces estén pendientes y la idea es para este miércoles, este próximo miércoles que viene, reunirnos en la noche y reunirnos cuánto nos vamos a ir, y nos vemos allá y ir a ver la película todos. Va a ser muy edificante, va a ser de mucha bendición. Si conoce a una persona que tal vez tenga el tiempo, sobre todo papás con sus hijos, o ¿sí? Llévelos, invítelos. Si usted sabe que ahí hay un papá con un hijo y tal vez un hogar disfuncional donde está solamente el papá con los hijos o la mamá con los hijos, llévelo, invítelo, amén. Entonces ese también, gracias Santi por recordarme ese anuncio. Y bueno, continuamos entonces ahorita con nuestro discipulado, amén. Vamos a darle gracias al Señor, le invito a que se ponga sobre sus pies. Amado Padre, gracias por la bendición de este día, Rey de Gloria, gracias por este tiempo en tu casa, Señor. Gracias por la edificación de tu palabra, Rey de Gloria, por hablar a nuestro corazón, edificar nuestras vidas, Señor. Verdaderamente, tu palabra es una luz para nosotros. Tu palabra nos edifica, Rey de Gloria. Tu palabra transforma nuestra vida, Señor. Tu palabra tiene poder, Señor, porque es la palabra viva. Y tiene el poder para transformarnos a nosotros, para darnos vida, pero vida verdadera en Cristo. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Bendecimos también las ofrendas, Rey de Gloria. Gracias porque eres tú quien provee, eres tú quien bendice, Señor. Eres tú quien bendice el trabajo de nuestras manos. Nos das la salud para trabajar cada día. Nos das la vida para levantarnos cada día, Señor. Nos das las fuerzas para cumplir con la responsabilidad de las tareas, todo aquello que nos permites hacer acá en esta tierra. Gracias, Señor. Bendecimos cada vida, Señor, que tú en
tu misericordia pones en su corazón para que compartan de lo que tú nos das, Señor, porque sabemos que solo somos administradores y mayordomos en esta tierra. Todo honor y toda gloria es para ti, Señor, y dejamos este resto de tarde en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo a las personas. Si es para el Señor, déselo fuerte, por favor. Un saludo a las personas que se conectaron. Que el Señor les bendiga. También les extendemos la invitación y nos vemos el próximo martes, 7 de la noche, por este mismo medio, por este mismo canal, con la palabra del Señor. Un saludo a todos. Que el Señor les bendiga. Igualmente.